de expresar de alguna manera el amor de Dios. Damos también la bienvenida a los hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo a través de los medios sociales. Amén. ¿Está contento? Yo estoy contento porque estoy estrenando Biblia. Mire que para que la vean. Ya la otra estaba rajadita y no sé cómo, y dije yo, algún hermano de la iglesia va a ver y va a decir, pobrecito del pastor, hay que comprarle Biblia nueva. Pero no. Así es que tuve que comprarla yo. Pero igual estoy gozoso porque tengo Biblia nueva. Voy a pedir que habla su Biblia en Salmo 140. Salmo 140, 12. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Quiero que lo repitamos todos juntos, por favor. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Perdonen la expresión, pero ¿qué derechos humanos ni qué nada? Hay un Dios justo. Hay un Dios justo. Qué privilegio para nosotros creer en un Dios que sí es justo, que hace justicia, que se acuerda del pobre y del necesitado y hace suya la causa de los afligidos. Estaremos meditando en esta mañana en un mensaje especial que Dios me ha dado para presentarle a la iglesia una nueva visión. Una nueva visión de Dios para la iglesia. De alguna manera podemos afirmar con toda seguridad que esto viene de Dios. Dios ama a la iglesia y cuando Dios mira a una iglesia obediente, le da instrucciones para que esa iglesia siga sus instrucciones y pueda representar y dar a conocer el amor de Dios en este mundo. Vivimos en un mundo lleno de injusticia, porque es un mundo que vive apartado de Dios. Y usted no tiene que hacer una investigación, simplemente ver en la calle, ver en los medios de comunicación la condición del mundo, el sufrimiento de mucha gente, la cantidad de gente pobre con muchas limitaciones, un mundo que vive en injusticia como consecuencia de vivir apartados de Dios, donde la maldad se apodera de la gente que no tiene el corazón de Dios. Y por eso vemos en el mundo entero una condición de injusticia que se hace más fuerte, más opresiva sobre los pobres, los afligidos, los menesterosos. Hay mucha gente viviendo en condiciones muy precarias. Estamos nosotros en un país, si bien es cierto, sufrimos al principio, pasamos por situaciones difíciles, ha llegado probablemente el momento donde ya sentimos la bendición en este país y empezamos a acomodarnos y nos olvidamos que atrás quedaron unos, que hay otros en otros lugares que no tienen la bendición ni los privilegios que nosotros tenemos aquí. Hay gente que vive en condiciones infrahumanas porque no solo no tienen recursos, pero tampoco tienen quien les extienda la mano para ayudarlos. La mayoría de nosotros, y por no decir la mayoría de personas en el mundo, estamos a veces en situaciones quizá no muy favorables, quizá
con preocupaciones personales y familiares, como para pensar en otros. No tenemos tiempo para pensar en otros porque tenemos suficientes problemas y suficientes preocupaciones personales como para poner atención a otros que están peor que nosotros, que están en condiciones que verdaderamente son lamentables. Pero tenemos un Dios diferente. Tenemos un Dios lleno de amor y de misericordia. Tenemos un Dios que no se olvida del necesitado. Basta que cada uno de nosotros recuerde la condición que ha pasado, de dónde venía, cómo estaba, lo que sufrió al principio en este país. Pero hay un Dios poderoso que se acordó de usted, que le tendió la mano, que le brindó su amor y le tendió ayuda. Y ahora usted puede decir: doy gracias a Dios que me ha bendecido. Bendito sea su nombre. Un Dios que no ignora a los pobres. Dice la Biblia que la gente ignora a los pobres, los rechaza. ¿Sabe qué es rechazar a los pobres? Es ignorarlos, hacerse el desentendido con los necesitados. Eso es rechazar a los pobres. Y lo dice, Dios lo expresa de alguna manera en Proverbios capítulo 14, versículo 21, que dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia, peca el que ignora, peca el insensible, peca el que está pensando solo en él, solo en ella. Peca el que es egoísta. ¿Por qué? Porque no se acuerda de que hay alguien que está sufriendo, que está necesitado, que no tiene lo que usted tiene. Y ahora Dios nos habla para que vayamos más allá de nuestras comodidades, de nuestra bendición, para que le extendamos la mano al necesitado. Dios dice que Él toma y hace suya la causa de los necesitados. Pero déjeme decirle una cosa: para que Dios haga eso, lo hace a través de sus hijos, lo hace a través de la iglesia. Somos nosotros los embajadores y los representantes de Dios en este mundo. Es a nosotros a los que nos toca tomar la causa de los pobres y hacerla nuestra en el nombre de Dios. Porque Dios quiere extender su misericordia. Dice la Biblia, Jesús le dijo a los hombres que discutían qué hacer con el dinero. Y Jesús le dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Si usted entiende las declaraciones proféticas de Jesucristo, entiende que lo que Jesucristo estaba diciendo es que pobres siempre habrán en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de pecado y de injusticia. Y mientras hay injusticia, mientras este mundo sea mundo, habrán pobres. Por lo tanto, a los pobres siempre los tendréis. Pero también ahí nos estaba diciendo: ahí siempre habrán pobres. Habrá oportunidad para que tú los ames, para que tú tengas compasión y para que tú los sirvas. Dios nos bendice a nosotros para bendecir a los necesitados. Nosotros como creyentes sabemos que somos parte de la iglesia. Dios estableció la iglesia para extender su reino en este mundo. Y como iglesias nos esforzamos a la manera que podemos, a la manera que lo entendemos, en la medida de nuestros recursos, para extender el evangelio, para predicar el evangelio a todo el mundo. Pero muchas veces a algunas iglesias se nos olvida que el evangelio también se predica a través de obras de amor hacia los necesitados. Que el evangelio también se predica yendo a visitar al enfermo, al que está en la cárcel, al que está cautivo, al que está oprimido, y tenderle la mano al que está necesitado.
somos bendecidos para bendecir. En primer lugar, somos bendecidos para bendecir. El pueblo de Israel fue establecido para recibir la bendición de Dios, pero también para transmitir la bendición de Dios, para dar esa bendición que estaban recibiendo de Dios, y al transmitirla a los otros pueblos, estaban dando a conocer a Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo. A Dios no le conviene un pueblo raquítico, un pueblo pobre, un pueblo que todavía está pidiendo. No le conviene. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, que extiende su mano poderosa para que tú estás bien. Y como estás bien, estás en capacidad de bendecir a otros, de extender tu mano y así dar a conocer el amor de Dios. Lo que Dios ha hecho por ti, tú lo haces por otros. Y Dios nos enseña. El ministerio de Jesucristo fue un ministerio de misericordia. Él no solo sanaba a los enfermos, también daba de comer a los hambrientos. Él estaba pendiente de los necesitados para llevarles el auxilio en el momento oportuno. Y todo el Evangelio nos habla de la necesidad de que seamos misericordiosos y de que seamos compasivos como Él lo fue. El pueblo de Dios, que somos nosotros, la iglesia, somos bendecidos. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Dice el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2, nos muestra el propósito de Dios al formar al pueblo de Israel. Y el mismo propósito de Dios para formar al pueblo de Israel es el propósito de Dios cuando formó la iglesia. Dice Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios nos da una visión amplia para ver más allá de lo que está cerquita de nosotros, más allá de Estados Unidos, más allá de México, más allá de tus fronteras. Dios quiere que alcemos la mirada, que no pensemos solo en nosotros, porque la necesidad se extiende hasta lo último de la tierra. Pero es un pueblo bendecido para bendecir, bendecido para recibir de Dios y dar en el nombre de Dios a los necesitados. Vivimos en un país que ha sabido compartir la bendición de Dios. Muchas personas que viven en este país no saben los principios, las bases y los fundamentos de este país. Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo y no es casualidad. Es un país que fue fundado con fundamentos bíblicos, fundado por cristianos practicantes, no cristianos de número, cristianos comprometidos, practicantes de la palabra, de la vida cristiana. Conocían la Biblia, conocían la palabra, y el fundamento de este país es un fundamento bíblico. Por eso este país ha crecido, por eso este país se ha desarrollado. Por eso la economía de este país es grande, porque es un país que ha aprendido a dar, ha aprendido a bendecir. ¿Quién es el primer país que salta a la hora de una catástrofe, a la hora de una calamidad? Estados Unidos. Es el país que primero da, porque ha sido un país bendecido y ha sido enseñado en base bíblica para dar. De los 55 miembros que firmaron la declaración de independencia de este país, 55 miembros. De los 55, 52 de ellos eran cristianos evangélicos, conocedores de la palabra, cristianos practicantes que amaban
la palabra de Dios. Uno de ellos, Thomas Jefferson, dijo en alguna ocasión: soy creyente, practicante de la doctrina de Jesucristo. No se avergonzaban de su fe, no se avergonzaban del evangelio, porque sabían que es poder de Dios para salvación de las almas. Uno solo de los 55 era católico, y bueno, también era cristiano. Pero de los 55, 52 eran cristianos evangélicos practicantes. Este país ha sido enseñado a temer a Dios y a dar de la bendición que Dios les ha dado. Por eso los primeros inmigrantes, lo primero que hicieron cuando recibieron la bendición de Dios, cuando fluyó la bendición de Dios a través de la cosecha, lo primero que hicieron fue compartir de esa cosecha, de lo que habían recibido, con los nativos de este país. Y ahí nace el Día de Gracias, Día de Acción de Gracias a Dios. Claro, usted dice Thanksgiving Day. No, Día de Acción de Gracias a Dios. ¿Y cómo se le da gracias a Dios? Compartiendo con los necesitados, haciendo nuestra la causa del afligido y el necesitado. La bendición de Dios en este país no es así nomás. Una economía poderosa, una economía activa. Usted viaja en cualquier país, a cualquier país que vaya, pasa por desiertos, pasa por un montón de casas, pasa por todo. Pero en este país no hay lugar donde usted no pase, donde no hayan industrias, donde no hayan fábricas, donde no hayan oficinas activas. Se mete al freeway, está lleno de camiones, de furgonetas, llenas de productos de comercial, llenas de cosas que mantienen viva la economía de este país. Un país donde hay trabajo, un país donde hay abundancia. ¿Sabe por qué? Porque es un país bendecido de Dios, porque sabe dar a los necesitados. Una hermana del cuerpo oficial compartía esta semana que yo les compartí esta visión al cuerpo oficial. Ella decía: sí, hermano, tiene razón. Yo me acuerdo que cuando vivía en mi pueblo en México, habían cristianos que llegaban, misioneros que llegaban a mi pueblo y llevaban ropa y llevaban zapatos, y durante mucho tiempo todos nosotros, mis hermanos, mis hermanas y yo, nos vestimos de esa ropa y de esos zapatos que llevaban los misioneros. Somos producto de la misericordia de otros que han sabido entender el propósito de Dios en sus vidas. El problema que nosotros tenemos es que venimos de países latinoamericanos, países pobres, países necesitados, países que hemos recibido bendición de otros. Hemos estado acostumbrados a poner la mano. Una de las cosas que muchas veces no entendemos los creyentes, nos acostumbramos tanto a que nos den, que toda la vida estamos con la mano extendida para recibir, y no sabemos que ya nos toca dar, que ya nos toca ser los elementos de bendición para otros. Ahora debemos levantarnos con la bendición que Dios nos ha dado para ser de bendición para otros. Hemos estado acostumbrados a recibir y muchas veces nos cuesta entrar en la generosidad que Dios espera de sus hijos. Dios nos ha librado del pecado, nos ha sacado de la oscuridad, del lodo cenagoso, dice la Biblia, para traernos a su libertad, para bendecirnos y para que seamos testimonio de Dios en este mundo. Esta iglesia ha sido enseñada a serle fiel a Dios. Una iglesia que ha sido enseñada a la obediencia en la palabra. Y Dios nos ha enseñado y ha puesto en nuestros corazones ser obedientes a la palabra. Por eso estamos en los grupos familiares, para ganar almas, para extender el reino de los cielos, para mostrar el amor de Dios. No es capricho, es una visión de Dios para ser cumplidores de su palabra. Y Dios nos está bendiciendo
Dios nos ha bendecido en el pasado y Dios nos seguirá bendiciendo. Estamos viendo nuevos miembros, nuevas personas que están viniendo a la iglesia a través de los grupos familiares. Y esto no se va a detener. Esto va a seguir adelante porque Dios ha prometido una bendición para esta iglesia. Dios nos quiere llevar a una nueva dimensión, a una nueva etapa de bendición para que sigamos siendo de bendición para otros. Dios nos ha bendecido y esta iglesia ha sido generosa. Hemos construido una iglesia de $150,000 en México cuando nosotros no teníamos templo propio. Eso es generosidad. Hemos invertido en nuevas iglesias en México. Hemos sido de bendición. La iglesia que está en Michoacán ahorita es una iglesia que está prosperando, que está empezando a levantarse. Están estableciendo los grupos familiares, están siguiendo la misma visión que nosotros y Dios los está bendiciendo. El último domingo tuvieron 50 miembros para una iglesia que empieza, para una iglesia que está empezando en México. Eso es bastante. Un país difícil donde el evangelio cuesta que penetre. Pero déjeme decirle una cosa: Dios nos ha llamado para ser de bendición para otros. Hemos ayudado cuando hay una necesidad. Recogemos ofrendas cuando hay una catástrofe, cuando alguien miembro de la familia muere. Nosotros siempre recogemos una ofrenda para la familia. Cuando hay una necesidad, la iglesia tiende su mano. Pero ahora Dios nos llama a una nueva dimensión: establecer un ministerio firme, un ministerio serio y un ministerio permanente de ayuda hacia los necesitados. Ahora Dios nos llama a entrar en otra dimensión de obediencia y de generosidad. Cuando Dios establece los diezmos, establece una bendición para nosotros. Cuando Dios establece el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, establece una bendición para nosotros. Pero si nosotros damos nuestros diezmos, estamos cumpliendo con un mandamiento. Pero si vamos más allá y extendemos las manos para dar más allá de nuestros diezmos a los necesitados, entonces estamos siendo generosos. Dios nos llama a una nueva dimensión de generosidad. Vamos a extender nuestras manos para ayudar a gente sufrida. Para el afligido. Porque nosotros estamos bien. Somos una iglesia bendecida, familias bendecidas. Aunque tengamos problemas, no se compara con aquellos que este día, el día de hoy, no han comido todavía. ¿Y sabe qué es lo peor? Ni tienen para comer el resto del día. Es tiempo de que levantemos nuestra cabeza y empecemos a ver a los necesitados. La hermana está tomando agua, agua limpia, agua pura. Hay gente que toma agua contaminada todos los días. Enfermos del estómago, enfermos de los riñones, porque no tienen agua purificada. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos de que aquí estamos bien y estamos bendecidos. Alguien me decía: ¿por qué no ayudamos a los niños de aquí? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no allá? Yo le decía: nuestros hijos están bendecidos. Sus hijos están bendecidos. Es tiempo de que usted se levante y le diga a sus hijos: hijo, tú eres bendecido. Pero hay gente que no tiene comida hoy. Hay gente que no tiene comida hoy. Y les vamos a empezar a dar de comer nosotros. Amén. Hijo, le vamos a dar de comer a los que no tienen comida. En la noche, usted va y le dice a su hijo: vete a acostar, hijo. Y el hijo se va. Y usted arregla su camita limpia, su almohada, y lo cubre. Pero hay niños que no tienen casa, no tienen cama, tienen cobijas,
se tiran en el suelo al aire libre. A esos niños vamos a ayudar. No podemos dejar de extender nuestra mano a los necesitados. Segundo lugar, la predicación del evangelio a través de obras de amor. Dios ha tocado mi corazón de hace varios meses. No es ahorita. Muchas cosas surgieron en mi mente hasta que Dios ha ido aclarando. Y el día de hoy presentamos lo que Dios me ha firmado con toda seguridad en mi corazón. Cuando Dios le habla a un pastor, es porque le quiere hablar a la iglesia. Y yo sé que usted va a abrir su corazón y va a ser suya la visión, porque Dios quiere bendecirlo. Bendecir su vida, su familia y bendecir la iglesia. Una iglesia obediente, una iglesia que se ha esforzado por predicar y ganar almas para Cristo. Una iglesia donde hay hermanos generosos. Hay hermanos generosos en esta iglesia. El día de ayer que fuimos al retiro, el hermano con que venía me venía contando que él pasó un tiempo difícil en este país y que de repente se vio sin trabajo y tuvo que ir a una esquina, como van muchos hombres, a esperar que alguien lo recoja para ir a hacer algún trabajo y ganar algunos centavos. Y este hermano se fue ahí cerca de la Bristol, cerca de donde está un 7-Eleven, a ver si alguien le ofrecía trabajo. Y este hermano entró al 7-Eleven y cuando él entró otro hermano de esta iglesia que viene al primer servicio. Y ese hermano cuando lo vio, le dijo, lo reconoció, no lo conocía mucho, pero tú vas a la iglesia, ¿verdad? Sí, le dijo. ¿Y qué estás haciendo aquí? Y el hermano le dice, pues buscando trabajo, le dice. Así, estás buscando trabajo. ¿Sabes qué? Le dijo, varón, ¿sabes qué, varón? Le dijo, tú no debes estar aquí. Vente conmigo, le dijo. Y se lo llevó y le dio trabajo. Y no sabía hacer nada. Y lo enseñó. Durante un año lo enseñó a trabajar. Ese hermano vive profundamente agradecido por un hermano de la iglesia que le tendió la mano, porque es generoso. Pero ahora Dios nos llama a establecer un ministerio formal de generosidad, un ministerio serio de compasión, a través de ayudar directamente con proyectos específicos. Porque yo pasé meses después de que Dios puso esto en mi corazón, orando y soñando y pensando, ¿a quién vamos a ayudar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ayudar? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Con qué dinero lo vamos a hacer? Y Dios ha ido aclarando mis pensamientos y mi corazón para afirmar su voluntad y sus propósitos para esta iglesia. Vamos a predicar el evangelio con obras de amor. Vamos a ayudar a gente necesitada y sufrida de otros países, en lugares donde nadie les ha extendido la mano. Cuando nosotros empezamos a trabajar en México, que también fue una visión de Dios y que fue una visión por fe, porque la obra de Dios es por fe. No es porque nos abunden los recursos. Cuando me abunden los recursos, entonces voy a empezar a ayudar. Cuando yo tenga como tiene el hermano, ¿verdad? Porque cuando se habla de dar, pensamos en los que tienen. Pero déjeme decirle una cosa. Esto no es con otros, es con usted, el que me está viendo. Todos ustedes los que me están viendo, con usted es la cosa. ¿Aló? Porque Dios nos ama. Y Dios quiere bendecirnos. Y yo dije, bueno, empecé a averiguar. Y me di cuenta que la mayoría de iglesias, cuando menos aquí en California, van a Tijuana. Y ahí ayudan, llevan ropa, algunos establecen iglesias, pero porque les queda aquí cerca. Y está bien. Esa es la visión que Dios les ha dado. Entonces yo le dije a Dios, no quiero Tijuana, quiero que nos lleven más lejos. Y Dios nos llevó al estado de Puebla. Y allí empezamos a traer en unas condiciones, me acuerdo que fuimos una vez
y el grupito con que íbamos a trabajar tenían una carpa. Pero esas carpas donde solo tienen un poste central y luego la carpa no se extiende, se derrama. O sea, no se extiende bien. No, no, no. Lo que queda arriba y luego para abajo y luego se meten todos en medio para protegerse. Y estaba lloviendo. Me acuerdo ese día porque nos pegamos una empapada y una enlodada, pero ahí nos llevó el Señor. El día de hoy, esa es una iglesia próspera con una construcción que nosotros también ayudamos. La iglesia La Puerta Abierta ayudó a construir esa iglesia en el estado de Puebla. Ahora es una iglesia que pertenece a las asambleas de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora el Señor puso en mi corazón que tenemos que ser obedientes como lo fue el buen samaritano. Los ejemplos, las parábolas que Jesucristo dio, que puso, no son para contar cosas bonitas, para contar historias agradables. Jesús dio esas historias para desafiarnos, para desafiar a la gente. Qué bonito ver un dibujo del buen samaritano con su burrito y que va cargando al hombre herido. Mire lo que realmente significa la historia. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Medio muerto no es un decir en la Biblia. Para nosotros decimos está medio muerto y eso es un decir. No, cuando la Biblia dice medio muerto, quiere decir que estaba a punto de morir. Lo dejaron ensangrentado, tirado en la calle. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Antes de seguir, déjeme decirle una cosa, con todo respeto. Usted y yo también hemos pasado de largo. El sacerdote somos nosotros, el pastor, los pastores, los coordinadores, los supervisores y los líderes. Hemos pasado de largo. Hemos pasado de largo. Los levitas, ¿saben quiénes son los levitas? Ustedes, los miembros, han pasado de largo. Suficientes problemas tengo yo. Oh, la necesidad de mí. Oh, ¿qué va a pasar si no le compro ese muñeco que me está pidiendo mi? ¿Qué va a sufrir si no le compro la tableta? Oh, mi hijo ya tiene edad del teléfono y tiene que ser un iPhone inteligente, ¿verdad? Mientras hay niños que no tienen ni con qué cubrirse. ¿Sabe una de las características que noté en Egipto? Fueron los niños. No tabletas, no teléfonos. ¿Sabe por qué? Porque no tienen. No tienen dinero para comprárselos. Y qué bonito los niños alabando a Dios y todos atentos. Porque no tienen tabletas ni teléfonos. Aquí, olvídese. Ahí están comiendo caricaturas y comiendo juegos a la hora de la comida los hijos. Mucho menos a la hora del servicio. Pero ahí está la necesidad. Mire lo que dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino tenía que hacer. Vino cerca de él y viéndole fue movido
a misericordia. Eso es lo que hace la diferencia. Fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él todo el día. Y otro día, lo cuidó todo el día y toda la noche. Y al otro día, dice, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. ¡Wow! Cuídamelo o cuídamele. O nosotros diríamos cuídamelo. ¿Qué? Cuando usted dice cuídamelo es porque es suyo. Lo hizo suyo. Cuídamelo y yo te daré lo que sea necesario cuando regrese. Quiere decir que no era rico. Iba a ganar dinero. Era un mercader. Y del dinero que iba a ganar, iba a pagar para su prójimo. Ni lo conocía. Era su enemigo porque los judíos y los samaritanos eran enemigos. Ahora viene Jesús y esto es para nosotros. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Muy bien, muy bien. El que usó de misericordia. Y viene Jesús y le dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Ahora yo me pregunto a mí y le pregunto a la iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué historia más bonita! Yo le he contado. Y yo he preparado una lección maravillosa para los niños. Y les he hablado del buen samaritano y todos estuvieron contentos. ¿Qué estás haciendo? Ahora nosotros tenemos la oportunidad de responderle a Jesús. Sí, Jesús, nosotros también lo vamos a hacer. Diga conmigo, nosotros también lo vamos a hacer. En tercer lugar, el propósito del ministerio de compasión. Esta iglesia, como les he dicho, ha sido generosa y es una iglesia obediente. Por eso es que yo tengo esa confianza de presentar este plan, este ministerio. Por un lado, en primer lugar, porque tengo la certeza de que Dios me lo ha dado, Dios me ha hablado y me ha confirmado. Y en segundo lugar, porque conozco su corazón obediente y generoso. Dios nos ha puesto entonces ahora establecer un ministerio formal de compasión para ayudar de una manera efectiva y consistente a gente verdaderamente necesitada. Dios quiere bendecirnos para que seamos de bendición. Una de las cosas que yo he podido ver en mi vida cristiana como pastor, yo tengo la oportunidad de conocer a otras iglesias, de conocer a otros pastores. Y yo conozco iglesias que tienen ministerio de compasión. Hay iglesias que no tienen ministerio de compasión. Y las más prósperas son las que tienen ministerio de compasión. Las iglesias más prósperas. Y Dios los bendice. Y entre más Dios los bendice, más dan. Y más son bendecidas. Eso es lo que me refería la vez pasada cuando les decía que le leí el pasaje que dice, y Dios nos bendijo a montones. Porque Dios quiere que bendigamos nosotros también a montones. Hace varios meses ya Dios venía trabajando en mi corazón, pero ese día sucedió algo. Yo estaba con mi esposa y con mi familia comiendo. Y siempre digo yo en todas mis oraciones, Señor, ten misericordia de los necesitados. Pero ese día se me ocurrió decir algo diferente. Señor, provéele comida a los que no tienen comida el día de hoy. Solo lo dije. Y el Espíritu de Dios me hizo sentir, me habló a mi corazón y me dijo, lo estás pidiendo, pero ¿qué estás haciendo? Fácil es pedirlo. Fácil es decir, Señor, con el tremendo Platón, Señor, provee a los necesitados. Vámonos.
Lo estás pidiendo, pero ¿qué estás haciendo para darle tú de comer a los necesitados? Desde entonces no he tenido paz en mi corazón. Y he orado y he buscado cómo hacerlo, a quién ayudarle, de dónde van a salir los recursos. Porque cuando hablamos de un ministerio de compasión no es fácil, hay tanta necesidad, todo el mundo está necesitado. Una vez llegó una persona a mi oficina y me dice: pastor, necesito que la iglesia me ayude porque no tengo para la renta. A veces han llegado los supervisores o coordinadores: pastor, hay una familia que no tiene para la renta. Párele. Si nosotros abrimos un ministerio para la renta todas las semanas, tendríamos aquí gente pidiendo para la renta. Ahora déjeme decirle, usted es extra. Esto que le voy a decir ahorita es extra. Está fuera del bosquejo, pero está en mi corazón. Un día llegó un hermano de esta iglesia, ya no está en la iglesia, pero llegó conmigo. Me dijo: pastor, quería ver si la iglesia me puede ayudar para la renta. Yo estoy abierto. Siempre cuando alguien llega, yo no tengo que tener prejuicio, yo tengo que estar abierto para lo que la persona me dice, pero sobre todo para lo que Dios me dice. Y cuando esta persona me dijo eso, yo inmediatamente sentí en mi corazón y le dije, yo no sabía, pero yo le dije: hermano, usted no diezma, ¿verdad? Y agachó la cara y me dijo: no, hermano, tiene razón. Ahí está la razón por la cual no tiene para la renta, le dije. Sencillo, no necesito hacer más averiguaciones, porque usted lo sabe, conoce la palabra, lo ha oído y no es fiel. Pero le voy a decir algo. Si la iglesia le da para la renta, se arma un alboroto aquí en la iglesia, porque van a surgir un montón pidiendo para la renta. Entonces no lo podemos hacer. Pero si usted empieza a diezmar con lo poco que tiene, de lo que recibe, su vida va a cambiar. Y no volverá a necesitar para la renta. Escuche bien. A los 4 meses regresó conmigo, cambiado, sonriente. Y me dice: pastor, tenía razón. Ahora diezmo y no me ha faltado para la renta. Así es que si le falta para la renta, ya sabe lo que tiene que hacer. Amén. Un ministerio de compasión no puede ser: hermano, aquí hay un necesitado. No, hermano, mire que la familia es tal. No se puede. Tiene que ser algo serio, dirigido por Dios. Porque el cristiano que es generoso tiene discernimiento para dar. A mí Dios me ha dirigido, el Espíritu de Dios me ha dirigido. Yo tengo experiencias tremendas donde Dios me ha llevado, aún antes de ser pastor. Me llevaba directamente a la gente que tenía necesidad y me decía la cantidad que había que darle. Porque cuando hay obediencia, Dios nos usa para ser de bendición para otros. Dios ha inquietado mi corazón y Dios ha abierto puertas y el asunto se ha clarificado. Entonces, ahora tenemos respuestas. Por eso estamos aquí ahora presentando el ministerio de compasión. Dios puso 2 cosas cuando yo le pregunté a quién y cómo. Primero, Dios puso en mi corazón a los niños de la calle. Fue lo primero que Dios puso en mi corazón, porque son de los más abandonados, de los que no tienen quien por ellos, de los más indefensos y de los más necesitados. ¿Para qué? Para empezar dándoles de comer y luego establecer un centro de ayuda en donde se les ayude a insertarse en las escuelas, a aprender a leer, a dejar las drogas, a protegerse del abuso, a buscarles una familia para que los acoja. Es un trabajo inmenso, es un trabajo serio, es un trabajo prolongado. Nosotros no somos resultadistas, no queremos
cosas inmediatas, porque las cosas inmediatas no sirven, no funcionan, no duran. Tiene que haber un proceso de atención, un proceso de desintoxicación. Tiene que haber un proceso de insertarlos a la sociedad productiva para que se conviertan en hombres y mujeres de bien. Tiene que enseñarse el amor de Jesucristo en sus vidas. Es un proceso, pero por algo hay que empezar. Vamos a darles de comer una comida diaria, porque lo necesitan. Para ellos una comida diaria es mucho, porque no tienen nada. En segundo lugar, Dios puso en mi corazón algo más fuera de este país. Porque primero pensé en este país, ¿a quién vamos a ayudar? ¿Cómo? ¿Dónde está la necesidad? ¿Un hospital, un asilo, un lugar de ancianos? ¿Dónde? ¿Dónde hay niños necesitados? Y Dios me dijo, no, hay necesidad en otros lugares que no tienen lo que aquí se tiene. Y estaba en eso cuando surgió el viaje a Egipto. Y en el viaje a Egipto Dios confirmó de una manera contundente cómo nos iba a usar. Dios me mostró clara y de una manera fuerte la necesidad de la gente que no tiene agua pura para tomar. Esto es caro para ellos. Una botella de agua de estas es cara. Algunos lo que hacen es que compran agua filtrada, pero eso es caro, no todos lo pueden hacer. O si no, lo que hacen es hervir el agua contaminada que reciben del chorro, la hierven y tienen que esperar un montón para poder tomar un poco o para poder usarla para cocinar. Bueno, vamos a entrar en detalle. Vamos a hablar de estos dos proyectos. En primer lugar, vamos a hablar del proyecto en Egipto, en donde consiste en proveer filtros de agua para gente que no tiene agua pura, que no toma agua pura. Nosotros aquí nos damos el lujo de tomar agua embotellada. Algunos de ustedes, con todo respeto, tienen filtro de unos $3,000. Porque cuidadito, yo no le voy a dar a mi hijo el agua del chorro. En su país tomaba agua de la pila, del tonel y del guacal. Pero aquí no le voy a dar agua del chorro a mi hijo. Déjeme decirle una cosa. Viviendo yo en Guatemala, tuve el privilegio de conocer al director de la compañía que suministra el agua en la capital. Se llama Empagua. Bueno, no sé si ya le cambiaron, porque ahora todo ha cambiado. Y ese hombre llegó una vez a explicarnos cómo funciona la purificación del agua en la ciudad de Guatemala. Y nos explicó todos los químicos y los procesos y todo. Desde ese día yo empecé a tomar agua del chorro en mi casa, en Guatemala. Porque él me explicó. Y le digo, ¿esa agua se puede tomar? Sí. Y yo tomo agua. Y nunca me he enfermado del estómago. Y aquí en Estados Unidos, yo tomo agua del chorro de adrede. A propósito, para poder decirles con solvencia a ustedes que el agua del chorro es agua limpia y pura en este país. No, pero cuidadito, ¿verdad? No le voy a dar a mi hijo, dice uno. Pero podemos darnos el lujo de poner filtros y lo que sea, pero el lujo. Pero ellos ni siquiera filtro tienen. Por eso nació en las asambleas de Dios hacer este proyecto en Egipto. Y ahora está siendo de gran bendición, pero es mucha la necesidad. Son miles de personas las que no tienen filtro de agua. Se enferman del estómago, se enferman de la piel, se enferman de muchas cosas porque no tienen agua filtrada. Déjenme mostrarles un video. Egipto,
el lugar donde nace la historia. Una tierra llena de historias antiguas, reliquias, ruinas y el rescate de una nación de la esclavitud. Egipto también es conocido como la puerta al Medio Oriente. Esta puerta de entrada está destinada a escribir una nueva historia. Esta vez no se trata de faraones, pirámides o ir en busca de poder. No, es una historia nueva acerca de Jesús viniendo a cada hogar para liberar a los cautivos. Nasser Katkot, superintendente general de las Asambleas de Dios de Egipto, afirma que de los 103 millones de personas que llaman a Egipto su hogar, el 80% sufre enfermedades transmitidas por el agua debido a la contaminación del río Nilo. El SoCal Network y sus socios Give Clean Water y Sawyer Water Filters se une a las Asambleas de Dios de Egipto para interrumpir las enfermedades y traer un manantial de vida al desierto. Usando agua potable como una herramienta de compasión, nuestro objetivo es compartir el Evangelio y plantar iglesias en 100,000 hogares para fines del 2024. Las Asambleas de Dios de Egipto ya cuentan con un liderazgo para agregar de inmediato 2,300 casa-iglesias como resultado de este proyecto. Te invitamos a que nos acompañes en este viaje y descubras cómo podemos interrumpir los planes del enemigo y ver la esperanza y ayuda para aquellos que esperan desesperadamente. ¿Podemos ver las fotos? Ese es el agua que sale del chorro. Y luego las enfermedades del estómago y enfermedades de la piel por la condición del agua. Hay otro video también. Es un hombre musulmán testificando de la bendición que ha sido el filtro de agua para su familia. Estos son los filtros. Mire, un pequeño aparatito. No, los de aquí son plateados y grandotes y lujosos. No, lo que ellos necesitan es lo más mínimo, lo más sencillo. Por lo tanto, Dios ha puesto en nuestro corazón llevar a cabo este proyecto para hacernos parte, para unirnos, mejor dicho, a este proyecto. Quiero decirles que el Señor Jesús le pidió agua a la mujer samaritana porque tenía sed. Y la mujer le dijo, ¿quién eres tú? Si nosotros somos enemigos, los judíos no le hablan a los samaritanos. Y Jesús le dijo, si supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Eso está en Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si algo me impactó a mí en Egipto, en este viaje, fue oír los testimonios de las personas que decían cómo vivían antes, cómo se enfermaban sus hijos y cómo padecían de situaciones por falta de agua pura. Y luego, ya con el filtro, su vida ha cambiado. Ahora, lo que me conmovió es cuando hablaban de las enfermedades, porque el hombre que estaba ahí, el musulmán, dijo que le quitaron un riñón. Llegó el punto en que le tuvieron que quitar un riñón. Pero él decía, ahora estoy sano. Ahora no tengo problemas porque tomo agua pura, agua limpia. Yo decía, entonces esta agua está causando sanidad. Trae sanidad a las vidas.
Pero no solo eso. Estos filtros se reparten a familias cristianas y a familias musulmanas. Y entonces se da la oportunidad cuando la gente pregunta, ¿quién está donando estos filtros? Y entonces ahí, por primera vez, escuchan el nombre de Jesucristo. Somos una iglesia cristiana y Jesucristo ha puesto en nuestros corazones traerles estos filtros. El agua que produce el filtro se convierte en agua de vida. Por eso este proyecto se va a llamar, de parte de la iglesia, Agua de Vida para Egipto. En segundo lugar, el proyecto de centro de atención a niños de la calle. Centro o centros de atención a niños de la calle. Cuando Jesús le dio a comer a la gente que le estaba oyendo, le dejó una lección a los discípulos y a nosotros, que al igual que la lección del samaritano, no la hemos puesto por obra. Dice Marcos 6:36. Los discípulos le dicen a Jesús, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Como quien dice, esto es imposible lo que nos pides. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Dos cosas. Primero les dijo, dadles vosotros de comer. Lo mismo nos está diciendo a nosotros. Dadles vosotros de comer. Y luego, ¿cómo? ¿Con qué? Y la respuesta de Jesús es, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? Dios no nos está pidiendo lo que no tenemos. ¿Qué tenéis? ¿Por qué? ¿Quién multiplicó los panes y los peces? ¿Quién? ¿Los discípulos? No. ¿Quién? Jesucristo. ¿Pero qué nos pide a nosotros? Lo que tenemos. Y lo que tenemos, Dios lo va a multiplicar. Yo sé que esto va a ser de gran bendición en Centroamérica. Yo sé que esto va a ser de gran bendición porque Dios ha puesto en mi corazón iniciar este proyecto en Guatemala y en El Salvador. Amén. Tenemos muchos miembros de El Salvador en esta iglesia y muchos miembros de Guatemala. México está siendo bendecido a través de las iglesias, pero el día de mañana, las iglesias de México les vamos a pedir que inicien también el ministerio de compasión. Y a través de ese ministerio vamos a ayudar a niños de la calle en México. Pero ahora vamos a iniciar en Guatemala y en El Salvador. Y vamos a iniciar con un proyecto piloto. Los niños de la calle son el sector más necesitado de la población en toda Latinoamérica, indefensos. No hay nadie que haga algo por ellos. Los sufrimientos y necesidades de los niños de la calle son muchas. No tienen techo, ni cama, ni almohada, ni cobijas para dormir. Son abusados sexualmente. Son utilizados por drogadictos para usar drogas y para vender drogas. Son usados por oportunistas que los ponen a trabajar para ellos. No tienen comida. Algunos se mantienen buscando comida en los basureros. Veamos estas fotos. Esa es su cama. Niños. Esa es la cama de los niños de la calle. Esas son sus almohadas. Y esa es su comida. Condiciones infrahumanas. La necesidad es real. Por eso Dios ha puesto en mi corazón empezar con un proyecto piloto en Guatemala. ¿Por qué un proyecto piloto y por qué en Guatemala? Un proyecto piloto es un modelo, es un ejemplo.
Ahí vamos a trabajar, vamos a experimentar y vamos a ir perfeccionándonos hasta alcanzar un centro serio. No es fácil, no es fácil, son muchas cosas. Y entonces la idea es formar ese centro piloto, no en la capital, sino en un lugar lejano. En los que conocen Guatemala es en el departamento de Quetzaltenango. A la iglesia vamos a trabajar con una iglesia. Y esta iglesia vamos a trabajar juntos. Ellos físicamente allá, nosotros desde aquí, enviando los recursos, las ideas y el proyecto. Y junto con ellos van a poner la gente. Pero Dios es el que pone en el corazón. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Cuando yo llamo a estos pastores que yo conozco, salieron de mi misma iglesia, y yo les presento este proyecto, ellos me dicen, estábamos orando por ellos. Hay mucha necesidad aquí. Pero aquí es difícil recaudar fondos. La gente gana poco. Algunos no tienen trabajo. Pero ahora con lo que ustedes nos ofrecen, podemos trabajar juntos. Así es que es algo serio. Ellos están haciendo estudios ahorita, localizando a los niños que se van a dormir al parque y estableciendo a través de ellos su propio proyecto de ayuda social. El pastor de esta iglesia es médico de profesión y la esposa es mujer preparada, tienen miembros que han trabajado en servicio social. Porque esto es un proyecto serio que tenemos que hacerlo, tiene que ser aprobado por el gobierno, tiene que llenar todos los requisitos. Pero la idea es establecer un centro, rentar una casa y convertirla en un centro de ayuda a los niños de la calle. Una idea con esta fotografía, no exactamente lo que está ahí, pero es una idea de llamar, traer a los niños de la calle e irlos incorporando poco a poco a una vida normal. Luego que tengamos ya bien establecido, ya nos vamos a El Salvador a establecer, tampoco en la capital, vamos a buscar, porque tenemos contactos en El Salvador y lo único que tenemos que hacer es buscar el lugar y la iglesia con la que vamos a trabajar. Por lo menos vamos a empezar dándoles una comida diaria. Con eso vamos a empezar para ganarnos su confianza y de esa manera poderlos bendecir, ganarnos su confianza y empezarlos a insertar en el centro de ayuda. Esa es la iglesia con la que vamos a trabajar en la ciudad de Quetzaltenango y va a ser una bendición porque ellos están dispuestos. Dios prepara los corazones y cuando hace algo de Dios podemos estar a 1000 kilómetros o millas de distancia porque el Espíritu de Dios ya les ha hablado, ya los ha preparado. De tal manera que mientras el proyecto en Egipto se llamará Agua de Vida, el proyecto en Guatemala y El Salvador se llamará Dadles vosotros de comer. A cumplir lo que Dios nos ha pedido. Luego viene lo más difícil. Viene la pregunta del millón. ¿Con qué dinero? ¿De dónde saldrá el dinero? Déjame decirle una cosa. Dios me ha dado la visión y me ha dado la autoridad para presentarlo a la iglesia y me ha dado la autoridad para decirles, ustedes, nosotros, somos los que vamos a pagar eso. Cuando yo tengo una pregunta en mi corazón, a veces Dios habla de diferentes maneras, miro por aquí, miro por allá hasta que Dios confirma. Pero esta pregunta, cuando yo se la hice a Dios, ¿de dónde va a salir el dinero? La respuesta vino inmediatamente. Dios me dijo, todas las ofrendas de los grupos familiares, de las células, serán dedicadas para el ministerio de compasión. Los viernes, la ofrenda que se recoge los viernes, no entrará a la caja general, entrará a un fondo específico
del Ministerio de Compasión y se va a ir a Egipto y se va a ir a Guatemala y a El Salvador a darle agua a los que no tienen agua pura y a darles comida a los que no tienen que comer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La iglesia va a ser bendecida. Dios quiere bendecir a esta iglesia. Por eso nos desafía para llevarnos a otro nivel, a otra dimensión. Aquel que sea sensible va a ser bendecido. Ahora, las cosas son prácticas. Yo he aprendido que las cosas son prácticas. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo que damos en las ofrendas de las células, no es suficiente para esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa. Sonría. Cristo le ama. Yo personalmente lo digo porque lo tengo que decir. Con algo tenemos que empezar. Yo normalmente doy $5 en la ofrenda al grupo que voy. Todos los viernes. Ahora voy a dar 10. Dígame. Ahora voy a dar 10. Usted da $1 o $2. Ahora va a dar 5. ¿Aló? Ahora va a dar 5 los viernes. Si usted no va a alguna célula, va a tener que buscar una célula. Porque usted quiere ser parte de esta bendición. ¿O no? Amén. Su hijo, el único que tiene permiso para dar, porque los niños usted le da $1, ¿verdad? Mételo, mijito. Ahora le va a dar 2. Le va a dar 2. Usted va a dar 5. Si usted daba 5, va a dar 10. Si daba 10, va a dar 20. Porque entre más Dios nos da, más nos bendice. Y más tenemos para dar. Si daba 20, va a dar 40. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera vamos a multiplicar, por lo menos a duplicar lo que entra los viernes. Y se va a ir directamente al Ministerio de Compasión. Vamos a hacer un video y se lo vamos a dar a cada líder. Yo me he fijado que ustedes tienen, la mayoría de células tienen una tremenda pantalla. Ya quisiera yo tener las pantallas que he visto en las células. Unas tremendas pantallas. Le vamos a dar se llama flash drive, USB, para que pongan en la célula y las células sepan a dónde va a ir su ofrenda. Y vamos a hacer unos pósters para que lo pongan en la casa. Y los líderes van a dar el ejemplo. A los líderes. Estos líderes están meros. Los líderes vamos a dar el ejemplo y vamos a motivar. Pero no solo eso, hermanos, este proyecto va a crecer. Hay otra cosa que vamos a hacer. Ese flash drive lo vamos a reproducir. Y usted que trabaja con gente rica. ¿Aló? ¿Aló? No me diga que no, porque usted me ha contado. No me diga que no. Usted va a ir y le va a hablar a su patrón y le va a decir, tenemos un proyecto para niños de la calle. Necesitamos una ayuda mensual. No una ayuda. Aquí está. No, una ayuda mensual. Y yo sé que muchos de sus patrones van a responder. Vamos a ir, yo voy a ir a otras iglesias a presentar este proyecto. En Guatemala yo tengo amigos que tienen dinero y voy a ir y le voy a decir, nunca te he pedido nada, pero Dios te ha bendecido y ahora vas a ayudar con este proyecto. Pero vamos a empezar nosotros. Nosotros somos los llamados a ser los principales soportes de este proyecto, porque Dios nos ha hablado a nosotros. ¿Y sabe por qué me atrevo a decirlo? Porque usted ha sido bendecido de Dios. Póngase de pie.